Bienvenidos a Microcosmos de Gestión, este espacio donde reflexiono sobre cómo habitamos el día a día de nuestros emprendimientos con todo lo que esto implica: decisiones, dudas, miedos, aprendizajes y también, por supuesto, números. Soy Cecilia Ulla, economista y asesora. Acompaño a emprendedores y profesionales a ordenar los planes, los procesos y los números del negocio para que alcancen sus objetivos y se vuelvan sostenibles en el tiempo. En el episodio de hoy quiero hablar sobre cómo organizamos el tiempo cuando estamos solos y también cómo lo organizamos cuando trabajamos en equipo o nos reunimos con otras personas para trabajar. Cuando hablamos de organización del tiempo, solemos pensar solo en la cantidad de horas disponibles y que hay que ordenar esa cantidad de horas. Pero el verdadero orden no se juega únicamente en la cantidad de tiempo, sino en la energía con la que habitamos ese tiempo. No vale lo mismo una hora sostenida por claridad mental que una hora que apenas se sostiene por el agotamiento que tengo. Es el mismo tiempo disponible, pero es muy diferente la energía que tengo en cada momento y por lo tanto los resultados que pueda obtener de cualquier acción que haga en esos momentos. Entonces, planificar sin considerar la energía es un error y es algo bastante frecuente con lo que me encuentro, ¿no? Listas de tareas muy largas, agendas bastante llenas, objetivos sí claros en el papel, pero no hay capacidad real de sostenerlos en la práctica, porque son demasiadas cosas mal organizadas. Por eso, antes de preguntarte cuánto tiempo tengo, la pregunta es: ¿qué tipo de energía tengo en cada momento del día? Hay franjas donde la energía es más creativa, otros momentos donde podemos ser más analíticos o más operativos incluso en otros momentos. Entonces, diseñar el día sin reconocer esto lo que va a generar es una fricción interna, desgaste y sensación de siempre estar corriendo atrás del reloj. En cambio, cuando el trabajo se acomoda a la energía y no al revés, el tiempo te rinde más sin necesidad de extender las jornadas. Entonces, la agenda, algo que no todos están tan acostumbrados a usar y yo lo recomiendo muchísimo, la agenda deja de ser entonces una lista de compromisos y se convierte en una herramienta de diseño del negocio. Y lo importante es que no la empiezo a completar con las tareas del negocio, del emprendimiento, sino lo primero que hago ante una agenda vacía es bloquear los tiempos personales. Los tiempos de descanso, de movimiento, de alimentación, de espacios de silencio, de espacios de completo enfoque. Ese orden, ese reservar el espacio no es un lujo, es la base que va a sostener energéticamente todo lo demás. Entonces, recién después de que reconozco esos espacios que van a estar bloqueados, ahí aparece la disponibilidad real para el negocio. Y esa disponibilidad no solo es horaria, también es energética. Desde esta mirada, organizar la agenda también es una decisión estratégica. Define cómo funciona el negocio y sobre todo cómo se vive dentro del negocio. Un emprendimiento que se apoya en una agenda irreal termina exigiéndote más de lo que podés dar. Y ese desajuste tarde o temprano se paga con agotamiento mental, con desorden incluso en cuestiones personales, como pueden ser desórdenes alimenticios, desorden en el sueño, con estancamiento del propio negocio. Este diseño del cual estoy hablando, el diseño de la agenda consciente, del diseño del tiempo, es también una forma de liderazgo. Liderar no es estar disponible todo el tiempo ni adaptarse a todas las demandas del equipo u otras demandas externas, sino poner límites claros, empezando por los propios.
Y el primer límite que tengo que poner es el de la propia energía para cuidarla, el del propio tiempo. Si no soy capaz de ordenar mis propios tiempos y mi propia energía, va a ser muy difícil que pueda hacerlo con el resto del equipo o con otras personas con las cuales se vincula mi emprendimiento. Entonces ahí van a aparecer las reuniones innecesarias, los pedidos urgentes que no son urgentes, la sensación de estar siempre respondiendo, reaccionando y nunca decidiendo. Entonces hay que poner límites. Esos límites no son rigidez, son una claridad. Es decidir qué entra en la agenda y qué se va a quedar afuera. Y después habrá otras cosas que se pueden negociar. Es entender que cada sí que digo al tiempo de otros es un no que me digo al propio tiempo. Cuando ese marco está claro, las interacciones con los colaboradores, con los proveedores, incluso con el propio equipo, cambian de calidad. El tiempo compartido se vuelve más valioso, más enfocado, más productivo, porque no es infinito el tiempo disponible y la energía disponible para esos momentos de trabajo en equipo. Entonces hay que aprovecharlos bien y hay que elegirlos, ubicarlos en el momento que sea más adecuado para la tarea que se quiere llevar. Desde ahí, recién desde ahí, tiene sentido hablar de reuniones eficientes, porque una reunión bien organizada no es solo una cuestión técnica, es la consecuencia natural de que se diseñó ese tiempo, se cuida la energía y se ejerce ese liderazgo sobre la agenda y el negocio. Y bueno, ahora la pregunta, ¿cómo llevamos a la práctica esto que dije, que seguramente te resonó? Y como saben, mi afán es siempre implementar, implementar y acompañar en la implementación y que las cosas que uno sabe, las herramientas que uno tiene para dar y ofrecer se pongan en práctica, porque ahí es donde se van viendo los cambios y el crecimiento y la evolución. Así que ahora les voy a dar algunos consejos prácticos, concretos, para que puedan aplicar, ir mejorando ese orden del día. El primer paso es observarnos, observar durante 1 o 2 semanas cómo se comporta la energía nuestra a lo largo del día. Sin juicio, solo observar, identificar en qué momentos tengo más claridad mental, en qué momento del día, cuándo el cuerpo me pide una pausa, cuándo las tareas simples me son más fáciles de hacer, fluyen mejor, cuándo las cosas me cuestan mucho. Esa información, que parece obvia pero que nadie registra, es la base de una planificación realista. Por supuesto, las mujeres además estamos muy invitadas a observar el ciclo completo, nuestro ciclo femenino, porque ahí también hay variaciones energéticas que podemos identificar y que en otro capítulo hablaré sobre esto, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder ser íntegras. Bueno, a lo largo del día también tenemos momentos de mayor o menor energía y a lo largo de la semana también. Entonces, con ese mapa de energía en mente, el siguiente paso práctico es ordenar la agenda empezando por lo personal. Como dije antes, bloquear primero los espacios no negociables de la vida personal y recién después mirar qué queda disponible para el negocio. En general esto genera resistencia porque da la sensación de que le estoy quitando tiempo al trabajo cuando empiezo a poner todas mis actividades, el entrenamiento, la terapia, bueno, otras actividades que les guste hacer y que hagan a su bienestar. Pero pónganlas por favor. Una agenda que no contempla a la persona que lleva adelante el negocio es una agenda muy frágil y es muy difícil, diría imposible, de sostener en el tiempo. Otro ajuste clave es asignar tipos de tareas según la energía. Entonces, como ya tengo el mapa de energía diaria que pude observar en las primeras semanas, entonces después hago la agenda, bloqueo lo personal y con el resto ya sé qué energía disponible tengo esos días en esos momentos.
Entonces reservo los momentos de mayor lucidez para decisiones, para hacer planificación, para crear, dependiendo de los objetivos que tenga. Y también dejo franjas de menor energía para hacer tareas repetitivas, operativas, que no requieran tanta lucidez. No se trata de hacer menos, sino de hacer lo mismo con menos desgaste. Muchas emprendedoras descubren que con este simple cambio el día se vuelve más liviano, sin reducir productividad o incluso yo diría aumentándola, porque si yo me siento mejor ya hay una ganancia ahí. En este punto aparece otro consejo fundamental también para llevar las riendas de nuestra cotidianidad, para este liderazgo de lo cotidiano, que es definir franjas de disponibilidad y no disponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo el tiempo uno está disponible para todas las cosas. Entonces, algunos momentos serán destinados para responder mensajes, atender pedidos o preparar los envíos a los clientes, pero no estoy preparando envíos a los clientes todos los días, ni en todo momento, ni cada vez que entra un pedido, ¿sí? Ordeno el hacer, porque si no la energía se me dispersa. Establecer horarios claros para los encuentros con otros, por ejemplo. Proteger los espacios propios de concentración. Esos el negocio los necesita. Entonces protéjanlos, resérvense espacios de claridad mental, momentos del día o de la semana donde van a dedicarle esa claridad a la estrategia, a la gestión, no a la operatividad del negocio. También es importante revisar qué compromisos son realmente necesarios de hacerlos en reuniones sincrónicas, cuáles pueden resolverse con un intercambio de mensajes o con compartir un documento, ¿sí? Preguntarse antes de aceptar una reunión o de convocar a una reunión si ese encuentro justifica el uso de tiempo y energía. Eso también es respeto a uno mismo y respeto al tiempo del otro. Y por último, un tip más, que es cerrar el día revisando brevemente cómo se usó el tiempo y cómo estuvo la energía. Eso permite ver qué funcionó, qué no, dónde se me fue energía de más, qué se puede ordenar distinto mañana o la semana que viene. Porque la revisión es constante. Convierte esto a la planificación en un proceso vivo, adaptable, no un esquema rígido que, bueno, si no funcionó, abandono la planificación. No. Reviso, ajusto, mejoro. Con el tiempo todo va encontrando una forma fluida de ser y hacer. Y cuando esos hábitos se van integrando, el tiempo ya no se siente como un enemigo o un recurso que siempre es escaso. Porque si nos ordenamos mejor, el tiempo es un aliado y lo diseño el uso de ese tiempo, cuido el uso de ese tiempo. ¿Y qué pasa con el tiempo que usamos con otros? Quiero hablar un poco de esto, de las reuniones. Porque en tantos años de actividad profesional en distintos ámbitos, universidades, ONGs, vinculaciones con el Estado en sus diferentes niveles, con los estados municipales, con los estados provinciales, con el Estado nacional, muchos años de trabajo también con el sector privado, he participado de infinitas reuniones y he perdido muchas horas de vida en espacios que no llevaban a ningún lugar porque quienes convocaban las reuniones, quienes convocaban a esos encuentros no supieron ordenarlo para aprovecharlo. Entonces quiero hablar de esto para que las reuniones y los encuentros no sean tiempo perdido y energía desperdiciada. Una reunión de trabajo eficiente no empieza cuando las personas se sientan en la mesa o cuando nos conectamos al Meet o al Zoom. Empieza mucho antes. Empieza en la claridad mental de quien convoca a ese encuentro. Cuando una emprendedora siente que vive de reunión en reunión pero avanza poco, casi siempre el problema no es la cantidad de reuniones. Es la falta de claridad, de intención, de foco, de cierre de esas reuniones. Entonces, antes de cualquier reunión hay una pregunta clave que no se puede esquivar.
¿Para qué nos reunimos? No para charlar, no para ponernos al día, no para ver cómo venimos. No, las reuniones no existen para eso. Para eso nos tomamos un café. O nos tomamos unos mates o charlamos en el pasillo. Una reunión existe para lograr algo concreto. Puede ser tomar una decisión, puede ser resolver un problema, puede ser alinear criterios, puede ser definir los próximos pasos, puede ser implementar algo que se está implementando, avanzar en la implementación de, hacer seguimiento de, para lo cual hay que mostrar algún resultado. Entonces, cuando ese objetivo no está claro, la reunión se llena de palabras, pero queda vacía de resultados. Esto es muy evidente en el vínculo con proveedores externos, como por ejemplo los community managers. Muchas emprendedoras llegan a estas reuniones con una expectativa muy difusa y terminan recorriendo publicaciones, estadísticas e ideas sin un hilo conductor. El punto no es ver redes, sino alinear el trabajo de comunicación con el objetivo real del negocio. ¿Qué se busca? ¿Vender más? ¿Posicionarse? ¿Preparar un lanzamiento? Si la emprendedora no trae esa definición a la reunión, entonces la reunión se transforma en una vidriera, en un muestrario de cosas del proveedor. Y si la emprendedora no tiene esa claridad, las preguntas del proveedor son las que deberían llevarnos a esa claridad. Una reunión bien organizada es aquella donde la información llega antes, no durante el encuentro. Las métricas, las propuestas, las dudas deberían estar disponibles previamente para que ese encuentro se use para pensar, para ajustar, para decidir, no para leer una pantalla. Durante la conversación de una reunión, el rol del emprendedor, la emprendedora, no es asentir a todo ni delegar a ciegas, sino preguntar, priorizar, ordenar. ¿A qué objetivo responde esta acción? ¿Cómo vamos a medir si funciona? ¿Qué es lo realmente importante este mes? Esas preguntas las responde el emprendedor, la emprendedora. Y tienen que llegar a la reunión con esas respuestas. Una buena reunión con un externo termina con pocas decisiones claras, pero bien definidas. ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué foco? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Esas cosas tienen que quedar claras en una reunión con un proveedor externo. Algo muy diferente ocurre en las reuniones internas, con el propio equipo, con los colaboradores. Por ejemplo, con los colaboradores de producción. Supónganse que tenemos un emprendimiento en el cual parte del equipo produce. Bueno, acá el riesgo es la confusión operativa, donde se habla de generalidades, donde los problemas aparecen una y otra vez y no se resuelven, donde termina la reunión y nadie sabe bien si tiene que hacer algo diferente o no. En ese tipo de encuentros, la eficiencia se juega en la concreción. Entonces, no se trata de descubrir los problemas en conjunto, sino de llegar con información, con pedidos claros, con fechas, con una lectura previa de la situación. ¿Sí? Las reuniones no son para recoger la información se recoge antes, se analiza y llego a la reunión diciendo, bueno, en base a la información, este es el análisis, podemos pensar en alternativas de solución juntos y después tomar una decisión. Durante esas reuniones internas, el rol de la emprendedora es fundamental porque no es una más del equipo. La dueña es la que prioriza, la que define, la que ordena. Que diga hay que organizarnos mejor, no ordena nada. Lo que ordena es decir qué producto va primero, quién se encarga de qué, para cuándo. Las cosas se tienen que nombrar con precisión. Cuando las cosas se nombran y decimos esto lo hace tal, tal es el responsable, tiene que estar para tal fecha, eso baja mucho la tensión. La tensión, dije.
Y aumenta la responsabilidad porque aparecen los responsables de cada cosa. Una reunión de este tipo, una reunión de producción exitosa, es cuando cada persona se va sabiendo exactamente qué tiene que hacer después y qué se espera de su trabajo. Tanto en reuniones externas como internas hay un punto en común que no podemos negociar, que es el cierre. Una reunión que no se cierra es una conversación agradable que se paga caro porque es tiempo perdido. Entonces, antes de levantarse, antes de cerrar esa videollamada, ese Zoom, ese Meet, tiene que quedar explícito, dicho, qué se decidió, quién hace qué, en qué plazos. Y quizás ya fijar fecha de próximo encuentro si es necesario, donde no. Vamos a evaluar estas cosas que se decidieron en esta reunión. Y después, un breve resumen escrito termina de consolidar el orden y evita volver a reunirse para aclarar lo que ya se habló. Entonces es recomendable al terminar la reunión, luego de hacer ese cierre oral, hacer un punteo escrito y enviarlo a las partes en un correo, en un mensaje, volcarlo en ese grupo de WhatsApp si es que se tiene un grupo y decir, bueno, llegamos a estas conclusiones, estos son los compromisos de cada nos vemos en tal fecha. La regla es simple, aunque puede parecer un poco incómoda. Una buena reunión ahorra tiempo después. Una mala reunión te roba el tiempo 2 veces. Organizar reuniones no es una cuestión de agenda, es una cuestión de liderazgo. Cuando la emprendedora se apropia de ese rol, las reuniones dejan de ser un peso y se convierten en una herramienta real de avance. Espero que todo lo que te comenté hoy te inspire a ordenar mejor tus días, protegiendo y cuidando tu energía personal, dándole lugar a las cosas personales primero, para que desde ahí con tu fuerza puedas encarar todas las tareas del emprendimiento, también alineadas a la energía disponible. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero en el próximo Microcosmos de Gestión.